minutos estamos ya conectadísimos a través de la 96.9 FM en su espacio informativo Voces y Opiniones. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos como siempre cada mañana desde las 7:30, una hora entera de información. Y el día de hoy, pues a más de Francia, quienes a ustedes ya la conocieron desde este inicio de semana, también se han sumado dos expertos, sobre todo en temas jurídicos, quienes nos van a acompañar cada jueves aquí también en la cabina de la 96.9 FM. Se trata de el abogado Miguel Constaín y también de Mireli Icaza. Bienvenidos a esta también su casa. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar primero con estos profesionales y segundo de contar con radioescuchas que en realidad van a compartir con nosotros todas las ideas y todas las noticias que vamos a compartir. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos ven también a través de la señal de YouTube en vivo y por la 96.9, a las personas que están en este momento manejando su vehículo y que nos escuchan. Gracias por sintonizarnos, gracias por la invitación. Estamos ya ahora sí armando panel formal acá los días jueves. Buenos días, Dianita, buenos días, Francia, y buenos días, Mireli, para revisar todo lo que es el principal acontecer nacional y sobre todo también hacer una opinión importante, independiente, con una visión académica de lo que está pasando actualmente en el país. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo ya los conozco a Mireli y al doctor Constaín. Qué increíble poder compartir todas las semanas ahora opiniones, entrevistas y también noticias del mundo. Hoy otra vez vamos a tocar el tema del fallecimiento del Papa Francisco, y hoy sí quiero preguntarles a los nuevos integrantes de este espacio sobre qué opinan, cuál es su favorito y cómo pudieran ustedes, no sé, o cuál ha sido el Papa favorito dentro de la historia del papado. A ver si son tan católicos como dicen. No, mentira. Bueno, yo creo que hay que esperar. Yo creo que el mundo entero está esperando, para la gente que nos escucha y se pregunta a veces qué sucede, ¿no?, cuando de pronto hay que tomar una elección, quizás de los temas más cerrados que existen, ¿no? ¿Cómo se elige o cómo se da la elección, en este caso del Papa? Entonces hay que saber que esto obedece a tiempos reglados. Lo primero que hay que saber es que lo que pasa en la actualidad, a las personas que nos escuchan, estamos en tiempo de sede vacante. ¿Qué significa el tiempo de sede vacante? Significa que en la actualidad lo que va a pasar es que cerca del 6 al 11 de mayo, porque son cerca de 15 a 20 días después de que se produce el fallecimiento del Papa, que tiene que constituirse el tema del cónclave, ¿no? Y ese cónclave, que en teoría debería de ser más o menos entre el 5, 6 hasta el 11 de mayo, ya va a contar con todos los cardenales nombrados en este caso por el Papa, que se deberían constituir en este caso ya directamente en el Vaticano, encerrarse directamente en este cónclave. El término cónclave significa que las personas se cierran, llave. Están totalmente herméticos, ausentes del mundo exterior, donde se van a proceder a hacer estas votaciones, ¿no? Yo creo que uno de los temas más interesantes y que a veces creo que a todos nos gustaría también conocer es cómo se da la discusión dentro del cónclave, cómo se produce realmente esta discusión, qué es lo que conversan, ¿no? Es realmente un tema muy político que se da sobre un tema interesante que sí quisiera conocer la opinión de todos acá también, ¿no? Las corrientes que tiene hoy por hoy la Iglesia Católica. Una corriente progresista, que era la que ejecutaba en este caso el Papa Francisco, y una corriente mucho más conservadora directamente en Roma, donde cada uno aparece en este caso con los criterios establecidos para mantener siempre la doctrina inicial, ¿no? Y aquí viene el tema de los preferitis también, quienes podrían ser. Las escuchaba acá las chicas en los programas anteriores hablar de que existían algunas personas que podían ser posiblemente electos, y creo que uno de los que aparece o suena precisamente es el ganés, que es el que aparentemente estaría dentro de uno de los preferitis, pero que también representa a esta doctrina un poco más conservadora. Así es. No, y la verdad es que no sé si se haya estudiado más a fondo cómo es la elección del Papa, del nuevo Papa, que va a ser la autoridad máxima de la Iglesia Católica, pero de cierta forma el Papa Francisco ya va marcando el camino al escoger a los cardenales, y que dentro de estos cardenales sean los electores para la siguiente misión de la Iglesia Católica. Entonces, de alguna forma, se existe como una especie de dirección en cuanto al electorado.
¿no? Imagínense si así se escogieran los presidentes de la República. ¿Qué pasaría? Fuera bastante complicado, creo yo, porque son dos figuras diferentes, ¿no? Y lo interesante, a mí me llama muchísimo la atención del cónclave, es precisamente ese secretismo del que mencionaba Miguel. Se trata básicamente de los cardenales electores que realizan un juramento en mantener la confidencialidad de lo que pasa ahí dentro. Todo el mundo creo que quisiera saber qué se discute. Y me parece muy interesante cómo ha sido también el desarrollo de estos procesos a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica. Justo estaba investigando este tema y me pareció un dato muy interesante que en el año 1200 aproximadamente se llevó a cabo... Como la canción, en los años 1600. Como la canción, en los años 1200. Creo que 3 años. Exacto, se llevó a cabo un proceso de elección de papa de 3 años. Imagínense ustedes 3 años eligiendo al nuevo papa y básicamente tuvieron que, entiendo, restringirles temas de comida, de alimentos a los cardenales electores para que puedan resolver de una forma más pronta. No, y luego, después de los 3 años, Juan Pablo II, solicitó que cuando pasaran estas cuestiones de se demoran demasiado escogiendo el Papa, el conteo pase a mayoría simple, pero Benedicto XVI ya lo sacó. Sobre la elección que se va a hacer ahora, les quiero aportar que son en realidad 135 cardenales con una media de 70 años y creados en su mayoría por el Papa Francisco, quienes ya los había elegido previamente, son los que se van a reunir en el cónclave en el Vaticano para elegir el próximo pontífice tras la muerte del Santo Padre. Si bien la representación europea aún domina, es menos que en la última elección y en este 2025 habrá un cardenal ecuatoriano, quien es el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera. Como el límite de edad para ser convocado en el cónclave es 80 años, es bastante extenso. 117 cardenales no participarán en la elección del próximo líder de la Iglesia Católica previstas para este 2025. Y entre los cardenales electores, los del Viejo Continente serán los más numerosos en la Capilla Sixtina, aunque serán menos de la mitad con 53 representantes. En 2013, durante el cónclave que condujo la elección del Papa, 60 de los 115 cardenales eran europeos. Tras los cardenales europeos le siguen este año los de Asia con 23, también está América del Sur y Central con 21, donde figura el cardenal ecuatoriano Cabrera. También habrá 18 de África, 16 de América del Norte y 4 de Oceanía, según la sede. Italia volverá a ser el país más representado en las deliberaciones, con 17 participantes, aunque este número es inferior a los 28 convocados en 2013. Y esto también acrecenta esa idea de que el próximo papa podría ser italiano. De hecho, es algo que conversaba con un colega del extranjero y él me decía, hagamos una apuesta, probablemente el próximo papa sea italiano por la mayor representatividad que tendrían en este caso desde Europa y también por la representatividad del mismo país. Pero en todo caso eso no se sabe, ¿no? Eso son especulaciones, de hecho ya se habla de los favoritos. Italianos que están posiblemente serían en la nueva cabeza de la Iglesia Católica son de tinte conservador, como decía el doctor Constaín. O sea, de hecho han sido bastantes críticos de las reformas que ha hecho el Papa Francisco. O sea, están creo que mezclados, ¿no? Hay sí, algunos están dentro de la corriente claro, progresista, otros el tema de la corriente conservadora, pero yo creo que lo que va a marcar, creo yo, el tema de la discusión interna ya dentro del Vaticano es quién han nombrado, como lo decía Dianita, en el tema, los últimos nombramientos que se dieron para el tema de los cardenales han sido en este caso de parte del Papa Francisco. Cerca del 80% de los últimos cardenales fueron nombrados en este caso por Francisco. Entonces eso hace presumir en términos rígidos o cifras que si el 80% fue nombrado en este caso por Francisco, de los 113 cardenales habilitados, porque eran 115, pero de los 113 creo que 2 se excusaron precisamente. Entonces de los 113 cardenales, en este caso, si el 80% fue nombrado en este caso por Francisco, haría presumir, entiendo yo, que la elección del próximo papa sería en este caso de la misma tendencia o la misma corriente en este caso de Francisco. Jesuita, que los jesuitas son exacto.
que tienen esa tendencia progresista, un poquito más abiertos, como se los denomina. Ellos tienen esta visión de inclusión también, como ya lo vimos el Papa Francisco. Y algo que destacaba también la ciudadanía acerca de este papado era justamente eso, que él trataba de comulgar a todas las personas, porque recordemos que antes los divorciados no podían comulgar, o las madres solteras tampoco podían comulgar, y Francisco invitaba también a que sea una iglesia de todos, también haciendo un llamado a que no se haga discriminación, por ejemplo, con la población LGBTI. Decía que y esto es un tema muy polémico dentro de la Iglesia Católica también, en cuanto lo tiene que ver con las personas homosexuales, pero Francisco se mostró abierto a eso, y de hecho también hizo una lucha respecto a lo que tiene que ver con los casos de abuso dentro de la Iglesia. Él fue muy activo en cuanto a que se traten estos casos de pedofilia y de abusos a menores como deben ser tratados también en el plano civil. Entonces todo esto ya deja incluso marcado como un modelo quizás de lo que debería seguir y mejorar, porque obviamente todo es perfectible. Sí, es importante también indicar que el tiempo para poder llegar en este caso hacia ser cardenal no es un tiempo sencillo, todo tiene un proceso importante, ¿no? Desde el momento en que se puede ejecutar la primera parte de esta carrera, porque esto es una carrera, ¿no? Cerca de 5 o 10 años que tiene que ver desde el momento en que se accede al término diácono, posteriormente al sacerdocio, posteriormente al ser un obispo y finalmente a un arzobispo. Y luego el Papa es el que va seleccionando exactamente quien asume la calidad de cardenal. Entonces, no es un tema sencillo, es un tema de una carrera, e insisto, es un tema muy político y cerrado, lo que sucede en este caso ya en el Vaticano para la elección, en este caso del Papa, que insisto, esto debería estar resuelto cerca del 6 al 11 de mayo, tentativamente, en que se constituya el cónclave. Muy distinto va a ser que salga el humo blanco, ¿no? Que lleguen a un consenso tan pronto. De estas tendencias, si hay, pues, la gente se reúne muchas veces afuera para saber si hay humo blanco o no, y esta frase que se entiende que hay humo blanco, hay consenso. Entonces, si hay humo negro, no hay papa; si hay humo blanco, existirá ya un papa electo, y es lo que estaríamos esperando próximamente para saber qué es lo que va a ocurrir. Y como un dato adicional, es interesante lo de la distinción de humo blanco y humo negro, pero básicamente este humo sale de la quema de las papeletas, ¿no? De la quema de los votos de estos cardenales que eligieron. Y definitivamente creo que la tendencia siempre ha sido elegir un papa de Europa. Italia siempre ha estado muy marcado en esta decisión. Y el Papa Francisco, recordemos que si bien tiene, o se lo afilia a Argentina, ¿verdad? Su identidad como argentino tiene sus raíces fanático italianas, pero tiene sus raíces italianas también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para ver cómo va a decidir este nuevo cónclave. A mí me gusta el filipino. Me gustaría que él sea el siguiente papa del asiático. Sí, el asiático. Me parece que igual él también tiene la misma visión que el Papa Francisco, tiene en cuenta temas del medio ambiente. Me gusta paradigmas, ¿no? Sí. La justicia social. Y además que no hemos visto en la historia del papado a un papa asiático, de lo que he investigado. No, sería interesante un papa asiático. Ahora, el africano también es una buena elección, pero como decía el doctor, él es más conservador. Es la tendencia conservadora. Eso es lo que a veces la gente dice, no, puede ser el preferiti, pero es la tendencia conservadora. O sea, no es la misma tendencia, en este caso del Papa Francisco, es una tendencia mucho más conservadora. Hay que ver también de los 23 cardenales latinoamericanos, de pronto si algo pasa, ¿no? Aunque no están dentro de la lista de los preferitis, pero sin embargo es algo que hay que ver qué sucede. Les quiero comentar también a propósito de los hitos del Papa. Hay unos 10 marcados que publica el periódico Primicias y señala en primer lugar las misas en latín. Recordemos que él firmó un decreto en 2021 que limitaba drásticamente el uso de misa en latín. También destacó el amor por los migrantes. El pontífice, marcado por la crisis económica de Argentina de 2001, también fue muy crítico con el neoliberalismo, ya se lo veía por ahí su tendencia o quizás un poco política, y puso el foco en la justicia social, la ecología y la defensa de los migrantes. También señaló el pecado ecológico, la conferencia de la ONU sobre el clima COP28 en Dubái. Él acudió personalmente y recordemos que él nos dejó la encíclica Laudato Si también en 2015. También luchó contra las guerras, siempre fue firme
a los conflictos bélicos, criticó a los traidores. En 2017 el jesuita argentino aprovechó su felicitación navideña a la curia para broncar sin nombrarlos a los traidores que frenaban su reforma de las instituciones, y ahí ya dejaba ver pues un poco las tensiones que habían dentro de la iglesia. También en 2023 el Papa destituyó al obispo estadounidense Joseph Strickland, una decisión poco habitual. Este conservador, uno de los enemigos más acérrimos del Papa, había criticado su postura laxa frente al aborto y su indulgencia con los homosexuales y los divorciados. También dio la bendición a los grupos LGBTI. El Papa argentino además expresó regularmente su horror ante el aborto, comparando esta práctica a recurrir a un asesino a sueldo, y repitió que la familia está compuesta por un padre y una madre. También fue un papa de los jóvenes y las redes. El Papa Francisco fue una estrella en internet y supo utilizar las redes sociales para comunicar sin dejar de alertar regularmente contra los riesgos de la desinformación y los posibles abusos de la inteligencia artificial. De hecho, en estos días también que circuló obviamente la lamentable muerte del Papa, empezaron a circular muchos videos con inteligencia artificial de entrevistas que había hecho, y en 2022 él dio una entrevista a una agencia argentina llamada Telam, en donde hablaba de los 4 pecados del periodismo. El Papa era muy involucrado en todos los temas y también hablaba de eso. No recuerdo exactamente en el orden, pero hablaba acerca, por ejemplo, de la desinformación, hablaba acerca de la difamación, de la calumnia y lo que él llamaba el amor a la coprofilia, decía ventilar cosas sucias, a amarrarse con lo malo, hacer escándalo. Y imagínense, un papa opinando acerca del periodismo, opinando acerca de la ecología, opinando acerca de política. Eso probablemente hizo pues un hincón ahí dentro de quienes integraban la iglesia, por llamarlo de alguna manera, las autoridades, y por eso pues es que también era tan criticado, y muchos quizás ya querían que él deje de ser papa, pero bueno, ahora la vida puntualmente así lo ha querido, porque pues ha fallecido y es necesario hacer un cambio, pero ya estamos a la expectativa de quién podría ser el siguiente papa de los católicos. Sí, es importante también citar que los tiempos van cambiando y van evolucionando sumamente rápido. Siempre yo he dicho esto, no es lo mismo la evolución que existía hace 20, 30 años, que todo iba más despacio. El día de hoy todo avanza mucho más rápido. Hoy es la muestra de eso, porque estamos acá, de pronto acá en la cabina de la radio, salimos también en vivo por una señal streaming. Antes no pasaba eso, antes tenías obligatoriamente que acudir a un televisor, estar en una señal abierta. Si no tenías acceso a eso no podías informarte. Hoy te informas de diferentes formas. La evolución de la sociedad va avanzando mucho más rápido siempre, y eso quiere decir que tenemos que ir adaptándonos a lo que pasa en la sociedad. Y quizás una de las normas más rígidas que se establecen a través del tema del derecho canónico, por poner un término un poquito más técnico, también debería ir evolucionando conforme a la sociedad, sin perder su propia esencia, ¿no? Ay, pero ese es un punto importante, y de alguna forma no sería desnaturalizar años del catolicismo, ¿no es cierto? O sea, a mí me encanta el Papa Francisco, pero de alguna manera sí fue arriesgado en cuanto a tocar temas sensibles para la Iglesia Católica, tanto en el rito, tanto en el tema de incluir a la comunidad LGBTI o a la comunidad de divorciados, que en teoría estarían faltando a uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia Católica. Pero no sé, pues ¿ustedes qué opinan? ¿Es necesario? Mientras más puedas abarcar, yo creo que siempre va a ser mejor, y mientras menos puedas alejar también. Bueno, y claro, además que la religión católica ahorita está en crisis. Esa es la única razón por la que me agrada el africano, la verdad. Siento que él podría incluir dentro del país al que representa. La rigidez, nuevamente. No. Lo que me agrada es que atraer a más personas, que de hecho el continente africano se sabe que está avanzando muy rápido el Islam. Entonces sí podría atraer a fieles católicos a la iglesia, que hay que decirlo, está en crisis, la verdad. Creo que si los católicos pudiéramos votar, quizás los resultados serían diferentes, ¿no? Pero todo eso está ahí muy bueno, es un tema que depende mucho del cónclave y de quienes han sido designados, las más de 130
autoridades eclesiásticas para elegir entre ellos, ¿no? Y un dato curioso, porque eso sí me impactó, ya para terminar el tema del Papa Francisco. De hecho, en el derecho canónico, lo que comentaba el doctor Consaín, ni siquiera está establecido cuáles son los requisitos para el posible Papa. De hecho, los únicos requisitos es ser varón y estar bautizado. O sea, tranquilamente el doctor Consaín pudiera ser Papa de la Iglesia Católica. No, pero falta todo el proceso. Habría que ser, claro. Tienes que ser obligatoriamente cardenal. Y para ser cardenal tienes que pasar el proceso del diácono, sacerdote, obispo, arzobispo. No está taxativamente puesto. No, tienes que para elegirte cardenal es obviamente una condición del Papa, pero siempre tienes que ser, o sea, pasar por el arzobispo. Lo que de pronto puede estar eso, te podríamos invitar también a un experto en derecho canónico para que nos explique un poco la diferencia entre obispo y arzobispo, porque finalmente el que toma la decisión de elevar al arzobispo siempre va a ser el Papa. Entonces, pero incluso en la historia hay 2 papas que fueron laicos. Voy a buscar el dato. Pero tienen que haber atravesado el proceso para ser, en este caso, si alguien nos está escuchando ahora, por favor, aclárenos. Que nos puede escribir sobre este tema para que nos aclare esto, doctor, ¿no? Una apuesta. Pero no creo, es que me resisto a creerlo, porque tiene que ser obligatoriamente, tienes que atravesar el proceso. O sea, si hay 2 casos, te creo. Si vemos y esto ha pasado. Mire, pero aquí tengo. ChatGPT. No hay un número de clausus en el derecho canónico. Técnicamente, cualquier varón católico bautizado puede ser elegido, aunque en la práctica siempre es un cardenal o sacerdote. En la historia hubo excepciones. León VIII en el siglo X y Benedicto IX eran laicos. Entonces está prescrito, eso fue hace muchos años. Si necesitamos a alguien que nos aclare estos términos, sería muy interesante. Vamos, próxima semana podemos invitar a alguien para que nos aclare un poco más el proceso de elección, y sobre todo si hay esta excepcionalidad que dice Francia respecto a que cualquier persona laica pueda ser elegida. No creo, o sea, yo me resisto a creer, siempre deben respetarse los procesos, más aún un tema muy delicado, pero bueno, te creo si tú dices que has investigado y efectivamente es así, pero vamos a invitar a alguien entonces que conozca sobre el tema y nos pueda decir, para que todos los oyentes y la audiencia pueda estar claro en qué es lo que va a pasar. Pero insisto, esto va del 6 al 11 de mayo, en que podrían existir ya resultados sobre la elección, en este caso, del Papa. Amigos, son las 8 horas con un minuto de este jueves 24 de abril, y quiero también hacerles una invitación a nuestros radioyentes para que puedan asistir el día de hoy a la exposición Teléfono Rojo del artista plástico Fernando Insúa Romero, que se inaugurará este jueves a las 19 horas en la Galería del Banco Territorial, ubicada dentro del Parque Histórico de San Borondón. La muestra combina pintura e instalaciones para representar con una mirada crítica, lúdica y vibrante los símbolos, miedos y discursos que rodearon la Guerra Fría y que bajo nuevas formas siguen presentes hoy. A través de juguetes atómicos, carteles escolares, mapas estratégicos, dados del destino y teléfonos que nunca sonaron, Teléfono Rojo invita a reflexionar sobre el poder del azar, la propaganda y la supervivencia. 8 horas con 2 minutos, amigos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en el siguiente bloque con otro análisis interesante, que usted necesita saber aquí en Voces y Opiniones. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Muy pronto, Saracay Nacional y el Radio Enlace se unen. Guayas 96.9, Manabí 104.1 Radio Hit y en Esmeraldas 105.5 Radio Mix. Viernes 25 de abril a las 9 de la noche. La Pachanga. Con DJ Santi y Stuart Garrido. En todo el país. La Pachanga. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. El bloque de seguridad no se detiene. Con la ejecución de varios operativos en todo el país, seguimos atacando a la delincuencia. Operativo en Quito. Se capturó a 2 delincuentes implicados en asaltos a comercios. Ambos pertenecen al grupo Los Lobos. Líder C y Carlos C, objetivo de valor intermedio, tienen antecedentes penales por robo y tenencia de armas de fuego. Operativo en Playas. 7 delincuentes fueron detenidos en un allanamiento a una casa donde se almacenaban armas de fuego y vehículos usados para actividades ilícitas. También se confiscaron 3 motos. Operativo en El Oro. 4 miembros de Los Lobos fueron capturados en Huaquillas. Serían responsables de extorsión, sicariato, tráfico de armas y municiones. Operativo en Guayaquil. En Pascuales, se detuvo a 3 integrantes de la banda Los Lagartos, implicados en robo, tráfico de drogas y armas. Se allanaron 2 inmuebles, en los cuales se encontraron armas de fuego, municiones, estupefacientes y material explosivo. Tenemos un solo compromiso: recuperar la paz y tranquilidad de todos los ecuatorianos. Esta es 96.9. No busques más. La 96.9 tiene todo lo que necesitas para disfrutar tu día. Éxitos que te hacen bailar. Programas que te entretienen. Y el ritmo que te mueve junto a la información que tú necesitas. Sintoniza ahora y únete al movimiento de la 96.9, la radio que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8 horas con 6 minutos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de la 96.9 FM, ahora con su espacio informativo Voces y Opiniones. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo para la señal de Facebook y YouTube. Ahí nos encuentran como @la 96.9 FM, al igual que en otras redes sociales como Instagram y TikTok. Estamos siempre conectados con ustedes. Si quieren también pueden escribirnos, dejarnos un mensajito también para los saluditos, por supuesto. Seguimos aquí en este panel interesante del jueves con Mireli, Miguel y Francia, quienes estamos analizando diferentes tópicos coyunturales acerca de lo que sucede en Ecuador y en el mundo. Hace un momento estábamos hablando acerca de la muerte del Papa y cómo va a ser la elección en el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice, pero es momento también de abordar temas locales, y algo que ha estado dando de qué hablar en estos días tiene que ver con la propuesta de la Asamblea Constituyente. Doctor Miguel. Bueno, sí, yo creo que es un tema que nos va a tomar algún tiempo, y yo creo que algunos días también, ver realmente de qué se trata, qué es esta Asamblea Nacional Constituyente, si es viable, si no es viable, en el caso que sea viable, cuáles son los requisitos para que se pueda implementar, que la ciudadanía también conozca realmente de qué se trata esto y si es imperiosamente necesario o existen de pronto alternativas que se puedan tener para poderla obviar, ¿no? Y el análisis parte por 2 puntos específicos. Primero, el tema de pertinencia, o si realmente es pertinente o no que se pueda realizar. Y segundo, el análisis jurídico, es decir, si esto es factible, no es factible, y si es factible, cuáles son los requisitos que tiene que entenderse para que ésta se pueda implementar. Para que la gente nos pueda entender,
una constitución. ¿Qué es una constitución? Es una norma suprema, es la que regula todo, la que tiene dos grandes estructuras. La primera, lo que tiene que ver con derechos y garantías, que es una parte dogmática, y la segunda, la estructura del Estado constitucional. Regula en el Ecuador las 5 funciones del Estado. 2 de ellas hoy muy criticadas y 3 de ellas que siempre hemos tenido: ejecutiva, legislativa y judicial, y las 2, insisto, que están en el ojo de la tormenta: la función de transparencia y control social y la función electoral. Ahora bien, lo que promueve una Asamblea Nacional Constituyente es la redacción o nueva constitución. Esa redacción o una nueva constitución, aquí viene la primera disyuntiva y la más importante, puede o no puede ser de plenos poderes. ¿Qué significa este tema de plenos poderes? ¿Es factible o no? Porque algunas personas sostienen o piensan que una asamblea constituyente puede hacer lo que quiere y lo único que puede hacer en este caso es implementar y redactar una nueva constitución. Que sí, una nueva constitución que respete en este caso derechos y garantías, pero que pueda modular o cambiar ciertos aspectos. Entonces, lo que vamos a tratar hoy inicialmente es primero de qué se trata esto, qué es una Asamblea Nacional Constituyente y qué es esto de plenos poderes. Mireli, ¿qué opinas sobre esto? Bien, a ver, un tema bastante interesante. Vamos definitivamente a irlos desmenuzando a través de estos días. Primero, yo creo que debemos tener claro que nuestra actual Constitución establece que para que exista, o más bien cuando se quiere reformar los derechos, restringirlos y asimismo las garantías y el proceso mismo también de modificar la Constitución, de reformarla, es cuando necesitamos una asamblea constituyente. Es decir, que si la modificación va en sentido de no tocar derechos ni garantías ni la forma de reformar esta Constitución, se podría llevar a cabo a través de otras vías menos rigurosas y menos drásticas, como es la enmienda y la reforma parcial. Entonces, para que haya una asamblea... ¿Qué podría ser la enmienda o la reforma parcial para que la gente nos entienda? Sí, ¿Qué es una enmienda, qué es una reforma parcial? Por ejemplo, nosotros ya hemos ido a procesos, ¿verdad?, en donde hemos decidido sobre reformas a la Constitución. En cuanto a las enmiendas, uno puede reformar la Constitución sin tocar los elementos y la estructura del Estado. Por ejemplo, ¿qué no se puede hacer a través de la enmienda? Precisamente esta modificación que se quiere hacer para establecer nuevamente las bases militares extranjeras, que forma parte de hecho de una propuesta ya presentada. Como esto trastoca los elementos de la Constitución que vienen a ser el primer título de ella, entonces se requiere una reforma parcial y ya no procede por enmienda. Por reforma parcial, ¿qué se puede modificar? Se puede modificar toda la Constitución, o sea, cualquier parte de la Constitución, salvo los derechos, salvo las garantías y también la manera de reformar esta propia Constitución, este proceso. Entonces, volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, únicamente si el Ejecutivo logra justificar que necesita, porque va a reformar, va a restringir derechos o garantías o va a cambiar la manera de reformar la propia Constitución, es que la Corte Constitucional vería que este proceso de asamblea constituyente es pertinente o no. Aquí la Corte no analiza en realidad el fondo de lo que se quiere modificar, sino más bien la necesidad de lo que se propone y la vía que se propone, que sería la asamblea constituyente. Aquí me surge entonces una duda. ¿Puede una asamblea constituyente restringir o limitar ciertos derechos o no? Bueno, justamente conversábamos con el doctor Carlos Luis Sánchez, que estuvo invitado esta semana, y estábamos hablando sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, que seguramente una de las discusiones más importantes de esta Asamblea Constituyente es si esta medida pudiera ser interpuesta en delitos más graves sin necesidad de que sea excepcional, ¿no? Y esto en pro de garantizar una seguridad ciudadana, pero también yo digo, bueno, eso de alguna forma es regresión de derechos, ¿no? Y de alguna manera sí es como que atentar contra la libertad, porque igual el estado de inocencia aún seguiría intacto en etapas previas a una sentencia condenatoria. Sí, yo creo que aquí también sí es buena las apreciaciones, pero para ser, yo creo que un poco más específicos, una Asamblea Nacional Constituyente llega para redactar o implementar un nuevo articulado de la Constitución. En esto no va a tener límites en volver a redactar. Pueden haber dos cosas aquí, que dependiendo la pregunta que se haga también, ya vamos a explicar eso, pero pueden modificar ciertas partes o pueden redactarla completamente, ¿ok? Pero lo que no va a poder hacer
una asamblea, bueno, no debería, porque no es lo correcto, es que se puedan restringir, es decir, que se puedan suprimir estos derechos y las garantías. Todos los derechos y todas las garantías vienen a estar marcadas por un principio de progresividad. Lo que sí puede realizarse es generar modulaciones al respecto o permitir que leyes le puedan permitir, como el caso que sostenía Francia, con lo que conversaba acá Carlos Luis, ¿cuándo estuvo? Me parece que día martes. Sí, martes estuvo acá Carlos Luis. Entonces, indicaba el tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva, para que la gente nos entienda el problema que hay normalmente y que existe, que una persona es detenida con todas las evidencias en delito flagrante, viene la víctima y dice, yo lo reconocí, él fue la persona que me robó, y a 2 minutos siguientes dice, no, usted tiene medidas alternativas. Esa es la excepcionalidad de la prisión preventiva. Entonces, lo que se discute hoy por hoy es que en ciertos casos de terrorismo, de cierta delincuencia organizada con efectos de peligrosidad ciudadana, los jueces puedan tener mayores herramientas sin dejar a un lado la excepcionalidad, porque la prisión preventiva debe ser excepcional, pero que en ciertos delitos, para garantizar la seguridad ciudadana, el juez pueda tener herramientas para poder generar medidas de aseguramiento en protección de la seguridad ciudadana. Entonces, muchas veces se echa la culpa a los jueces de todo lo que está pasando. A veces los jueces no tienen la culpa, sino lo que pasa es en las herramientas que ellos pueden tener para poder hacerlo. Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente puede crear una nueva constitución, sí. Puede restringir o eliminar estos derechos, no va a poder hacerlo, pero sí va a poder modularlos, y algo que no se va a poder hacer, como lo decías Mireli, con una reforma o con una enmienda. Por eso es que se necesita esta palabra que es el cambio. Yanita. Yo lo que quería poner sobre la mesa es acerca de qué tan necesaria, desde su punto de vista, consideran que es esta reforma para que puedan haber esos cambios estructurales que propone el gobierno, por ejemplo, en tema de seguridad. ¿No se podría hacer un trabajo mejorado, incluso llegar a los índices óptimos de seguridad sin una reforma a la Constitución? Bueno, discúlpame. Sí, Mireli. A ver, aquí un tema importante, ¿no? Primero, todavía no tenemos el proyecto presentado por el Ejecutivo, en donde seguramente va a justificar por qué se requiere una Asamblea Constituyente. Y de ahí parte todo, de esa justificación. Porque si vemos que la justificación, en cambio, va encaminada a reformar cosas que pudieran ser viables por la enmienda y por la reforma parcial, efectivamente no se requeriría una Asamblea Constituyente y pudiera llevarse a cabo a través de esos otros dos procesos que son, como le indiqué, menos rigurosos y, bueno, requieren... menos costosos también, ¿no? Menos costosos también. Recordemos que pasaríamos por 3 elecciones en caso de llegar a la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Entonces, parte de la justificación. Hasta ahora hemos escuchado varias propuestas que en realidad se podrían dar por una enmienda o por una reforma parcial inclusive, pero no necesariamente por una Asamblea Constituyente. Y quisiera volver aquí al punto que me preocupa de la restricción de derechos, pero yo tengo un criterio un poco diferente, ¿no? En realidad, en una Asamblea Constituyente y en una nueva Constitución, a mi parecer, en el deber ser, no deberíamos estar, valga la redundancia, no retrocederíamos en el alcance de protección que hemos logrado a la presente fecha en cuanto a los derechos, ¿verdad? Eso no sería conveniente para la sociedad, básicamente. Sin embargo, esta nueva Asamblea Constituyente no tiene en realidad esta restricción o esta limitación sobre el dejar a un lado algunos derechos o el de pronto redactarlos, su protección de tal forma que sea menos progresiva que la actual que tenemos. Eso es importante. Ahora, luego de que esta nueva Asamblea Constituyente también redacte esta Constitución, por supuesto vamos a tener que pronunciarnos en las urnas a ver si aprobamos o no, sino que el asunto aquí es que es una aprobación total, no es un texto total. No vamos a poder aprobar una parte y otra parte no. Entonces sí va a ser importante la justificación, pero además todo el proceso en caso de llegar a la Asamblea Constituyente que se va a dar en cuanto a la participación ciudadana a fin de velar porque no se retrocedan en esos derechos. Sobre esa participación y en cuanto a las veces en que los ecuatorianos tendríamos que acudir a las urnas, sí sería necesario hacer hincapié para que nuestros oyentes puedan entender por qué no es un proceso que solamente se da por decirlo a dedo, sino que es necesario un proceso participativo en donde incluso se nos convoque hasta 3 veces. Sí, son 3 elecciones, eso es importante que la gente conozca, son 3 veces que hay que ir a las urnas.
Hay ciertas voces que indican, por ejemplo, no solamente van a ser 2 elecciones, no, son 3 elecciones. Pero para que la ciudadanía entienda 3 votaciones realmente. Claro, ¿cuáles serían las 3? Ayer justamente entrevistábamos a un abogado que conoce el derecho constitucional y mencionaba que la primera elección es la de saber si la ciudadanía aprueba o no ir a una asamblea constituyente y quiénes conformarían esta asamblea constituyente. No, primero únicamente es, el paso 1, primero lo que diga la Corte Constitucional. Esto también es importante. Sí. O sea, quien pone las reglas del juego va a ser la Corte Constitucional. Paso número 1, presidente de la República como proponente tiene que acreditar 3 temas puntuales, un checklist, un requisito específico. Primero decir cuál es la pregunta. O sea, nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿aprueba usted la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente cuya finalidad sea la redacción y aprobación de una nueva Constitución? Eso puede ser una pregunta. Aquí importante es que la pregunta no puede tener esta palabra plenos poderes, eso ya después lo vamos a ir viendo, ¿no? Ese es paso número 1. Segundo, el presidente tendría que decir cómo va a ser el estatuto de elección de los asambleístas constituyentes. Este es otro lío que el mundo académico está todavía que discute, porque un sector determina que podría ser tal vez nominaciones a través de ciertas instituciones del Estado que digan estas personas van a representar, y otro más abierto de elección popular, ¿ok? Entonces debería decirse cómo se los va a elegir. Y en tercer lugar, el motivo de la justificación, es decir, yo lo quiero hacer porque vean, no puedo hacerlo a través de enmienda, no puedo hacerlo a través de reforma, porque necesito alterar un poco la estructura del Estado constitucional. Entonces, eso es lo primero. Y la Corte dice, ok, yo le doy paso para que usted lo pueda hacer, entonces perfecto. Ahí se va, señores del Consejo, sí. Consejo Nacional Electoral. Esta es la propuesta aprobada por la Corte. Vamos entonces todos. Y ahí solamente vamos a hacer una rayita de sí o no. Nada más. Esa es la primera votación que se va a realizar. La segunda va a ser en función del estatuto que nos digan, que no sabemos todavía cómo va a ser, que nos digan, ok, vamos a elegir a los representantes o asambleístas constituyentes. Eso va a depender del estatuto. Y luego en que nosotros votamos y escogemos, ese cuerpo colegiado va a encargarse de reformar o redactar una nueva constitución. Vamos entonces a la tercera votación diciendo si aprobamos o no lo que hicieron ellos. Ojo que puede ser que se haga todo esto y al final el soberano dice yo no apruebo. O sea, algo más o menos lo que pasa en el modelo chileno, por ejemplo, claro, que pasó, que podría darse. Por eso es lo que preguntas de Anita, el tema es la pertinencia, ¿no? O sea, realmente se puede o no se puede implementar. Si me preguntas a mí, yo soy creyente de que es el momento para hacerlo, porque hay que aprovechar el momento en el cual se pueda no restringir, sino ampliar el tema de los derechos y las garantías, ir modulando ciertos temas y también ir analizando el tema de la estructura constitucional, en este caso del Estado. Pero también hay que ver el tema técnico presupuestario de montar estas tres votaciones y el desgaste obviamente que van a tener los ciudadanos, pero es parte de los procesos democráticos y parte de los procesos constitucionales que existen. Sí, recordemos que en caso de que todo esto sea viable, va a haber un presupuesto destinado, un presupuesto del Estado para justamente estas consultas y todo lo que tenga que ver con una asamblea constituyente. Entonces tienen que ser recursos bien utilizados y sobre todo si es que es necesario, como justamente lo planteábamos, y si la Corte considera pues que procede, entonces sabríamos que bueno, es un destino válido, ¿no? Pero mientras tanto pues hay que también cuidar bien acerca de nuestros recursos fiscales. Ahora, yo pregunto, aquí aprovechando el tema, ¿creen que es necesario o no es necesario hacer una...? Mira, yo te veo a ti resistir a la idea. O sea, yo creo que cualquier proceso que existe y cualquier modificación normativo debe contar con una justificación. Honestamente, yo no es que estoy en contra de que se realice este proceso de asamblea constituyente, ni tampoco a favor, pero porque pienso que no hay suficiente información todavía, y está bien porque no se ha presentado la propuesta. Entonces creo que al final se reduce en la justificación de qué pretendo hacer, y es lo que va a analizar la Corte Constitucional, qué pretendo hacer, que es necesario esta asamblea constituyente, y entonces en la pretensión de qué voy a hacer también veremos la conveniencia de, ok, vamos a mejorar esta protección de derechos, o de pronto la vía o el camino sea otro, y ahí también vamos a tener que elegir si estamos de acuerdo o no con ese proceso. Usted, doctor. Hay ciertas cosas que no se pueden resolver ya con enmiendas ni con reformas, sino que se necesita
el cambio constitucional. ¿Qué se entiende por cambio constitucional? Esto hay otra discusión también en la academia, de que la Constitución de pronto no dice que se necesite, por el tema de los dictámenes previos de la Corte, en el tema de Asamblea Nacional Constituyente, no, sí lo dice, porque se habla de cambio constitucional. El cambio constitucional es el único momento en el cual, insisto, sin alterar las garantías, sí hay que ser muy responsables con esto, en el tema de que no se puede alterar las garantías o los derechos como tales, pero sin embargo sí se puede generar modulaciones que permitan a leyes infraconstitucionales o inferiores generar caminos adecuados. Entonces, sí es tal vez el único modo de hacerlo, porque a través de una enmienda que de pronto simplemente se hace a través del agregado del texto, donde no permite mayores modificaciones de texto de la Constitución, o a través de una reforma parcial más agresiva, donde yo provoco a la larga 2 debates siempre en la Asamblea Nacional y finalmente vamos también, eso también la gente tiene que conocer, ¿eh? Se habla de que no, una reforma parcial entonces, pero igual vamos a tener que aprobar eso en un referéndum, o sea, igual vamos a tener que ir a las urnas, no 3 veces, una vez también. Entonces, pero lo que todos coincidimos siempre es que reformas necesitamos. Aquí la duda es cuál es el camino que se tiene que seguir para hacerlo. Y otro tema también importante, todo cambio constitucional parte lastimosamente de un tema de voluntad, no solamente política, sino voluntad popular. ¿A qué me refiero? Que de pronto puede ser que la conformación de esa Asamblea Nacional Constituyente, si es que es de elección general, tiene tendencias distintas a las del proponente. Entonces hay que ver que todo el modelo, en este caso que se cree, puede ser diferente. Por eso es muy importante lo que se pregunte a la Corte y qué es lo que la Corte vaya a aprobar. Pero, por ejemplo, también se puede preguntarle a la Corte, decirle a la Corte que la pregunta que vaya a hacerse a los ciudadanos no sea enfocada de una forma abierta, es decir, una creación de una nueva Constitución, sino solamente moldearla y estructurarla a ciertos puntos específicos, de tal suerte que quienes lleguen a la implementación de esa nueva Constitución no sea 100% nueva, sino que únicamente se cambien ciertos puntos específicos. Pero el único camino, creo yo, para poder hacer estas modificaciones hoy por hoy, que son importantes, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. La Corte Constitucional, con esto yo cierro un poquito el comentario, ya en varias ocasiones le ha dicho a los proponentes cuál es el camino para hacerlo. Y ha dicho, vean, este tema, por ejemplo, cuando se propuso, me parece, de la función ejecutiva, el tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva para ciertos temas, dijo, no, esto solamente es con cambio constitucional. Lo que Mireles sostenía, el tema de las bases extranjeras, eso es otro tema diferente también. Entonces, hay ciertos puntos, como por ejemplo, si mañana creo que tenemos viene acá alguien del Consejo de Participación, creo que va a estar el señor presidente del Consejo de Participación entrevistado acá, entonces le hemos de preguntar eso también, ¿no? Si hablamos de suprimir esta función de transparencia y control social, no el Consejo de Participación, la función de transparencia y control social, entonces no es factible hacerla mediante reformas o enmiendas. Lo que se puede hacer mediante reforma parcial, que es lo que ha dicho la Corte, es, vean, señores del Consejo de Participación, ustedes ya no me van a elegir autoridades, entonces simplemente van a estar para representación, pero eso sí lo podemos hacer a través de reformas parciales. Pero si lo queremos decir, ¿sabes? Que ya no más Consejo de Participación, entonces eso es a través de un cambio como tal. Consejo de la Judicatura también. Bueno, que sí, son cosas de pronto que se comienzan a ver en la estructura del Estado. Porque detrás hay varias cosas. Por ejemplo, de la función de transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana precisamente toca la garantía de la participación ciudadana. O sea, que lo tenemos como algo tan importante para fiscalizar, para tomar decisiones públicas, ¿verdad? Y yo creo que antes de cerrar este punto, debemos explicarle a la ciudadanía de qué se trata esta Asamblea de Plenos Poderes, que no está permitido aquí, que la Corte ya se ha pronunciado sobre esto en varios de sus dictámenes. Ahí le doy la palabra a Miguel, que justo nos iba a explicar sobre eso. Claro, el tema de plenos poderes, ¿qué significa? Lo que pasó en el año 2008, porque la gente ve un poquito de memoria. En el año 2008, la Constitución se implementó de plenos poderes, y las asambleas de plenos poderes son aquellas que tienen la posibilidad no solo de crear una nueva Constitución, sino que pueden absorber otras competencias, ¿sí? Mandatos constituyentes, generar amnistías, decir esto puedes hacer o no, designar directamente autoridades, y eso es algo que hoy por hoy no es compatible con el modelo constitucional. La nueva Asamblea Nacional Constituyente tiene
el poder absoluto, por así decirlo, para crear de cero una nueva constitución. Del artículo 1 al 445, o más, si es que se quiere, ¿no? O decir menos. Pero lo que no es factible es crear un diseño de plenos poderes donde esa asamblea o ese poder constituyente absorbe otras funciones ajenas a la creación de una nueva constitución. Eso es lo que no puede hacer. Entonces, en 8 ocasiones, personas han propuesto a la Corte del 2008 para acá: yo quiero una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, y la Corte en sus dictámenes de admisibilidad ha dicho: no señor, no se puede, porque no es compatible ese modelo o ese sistema. Entonces, pensar que puede haber una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes es alejarse de la realidad. Eso obviamente no existe. Lo que puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente sí es redactar, en este caso, una nueva constitución, pero con estos parámetros que da siempre el principio de progresividad, que tiene que ver con los derechos. Esto hay que enfocarlo mucho, y sobre todo sí tratar de analizar bien el tema de la estructura constitucional del Estado, que hoy por hoy son las cosas que están. Y solamente para poner en contexto en cuanto a lo que sucede en la región, ¿qué país tiene una asamblea de plenos poderes? O sea, hoy por hoy ninguno ya, Okay. Porque obviamente los modelos constitucionales están mucho más fuertes. La gente se preguntará entonces, o preguntarás de pronto, Dianita, pero ¿por qué entonces en el 2008 pasó esto? Lo que pasa es que en aquel tiempo, en este modelo de Estado, no estaba regulado tampoco la forma como proceder a activar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, producto de ese vacío, fue que se activó una pregunta de esta naturaleza y se instauró una asamblea como tal. Y un detalle no menos importante, en el 2008 no había Corte Constitucional, hoy tenemos Corte. Exacto. Hoy tenemos Corte Constitucional, Sí, que es la que nos marca la cancha y marca la línea de todo. Claro, eso era básicamente lo que nos mencionaba el entrevistado de ayer. Nos decía, igual esa asamblea constituyente, sea como sea, tiene que seguir las mismas reglas de la Constitución actual. Correcto. No es que después de la nueva Constitución, no. Hay un control inventado. posterior también. Puede haber un control posterior que lo puede hacer en este caso igualmente la Corte. Habría que ver qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que vamos acá en este panel a seguir tratando este tema en los próximos días. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, Nos ha quedado cortito el tiempo el día de hoy. Sí. Vamos a comenzar a tratar el tema de por ejemplo, los filtros de admisibilidad, cuál es el de paso a paso, ¿no? Para ver, y que las personas puedan estar informadas de realmente qué es lo que de pronto puede suceder acá, para que cuando llegue el momento de ser el caso, podamos tener mucha información para tener un voto responsable. Son las 8:30 y con esas reflexiones ya damos por finalizado nuestro espacio Voces y Opiniones. Esperamos que haya sido de ayuda para usted, amigo oyente, para que pueda entender más acerca de estas temáticas que son tan importantes y que a veces pueden ser un poquito difíciles de tratar. Pero aquí tratamos de desmenuzarla, de darle un poquito de manera didáctica también para que pueda entenderlo y también para que pueda participar, opinar dentro de su círculo también, ser parte de esta opinión pública. Queremos agradecer entonces a nuestros panelistas que nos van a acompañar cada semana, a Mireli, a Miguel, a Francia también, quien también nos acompaña y a a Nino diario. Le mandamos saludos, que todavía lo A estamos Nino. esperando. Nino, si nos Nino estás escuchando. también. Hola, Nino. Hola, Nino. Nino también se va a sumar en las próximas ediciones de esta semana. Recuerden que todos los jueves vamos a tener un panel así para tratar diferentes temas en esta hora de Voces y Opiniones. 8:31. Gracias, amigos, por acompañarnos nuevamente. Nos vemos el día de mañana, por supuesto, con más información en su punto de encuentro con la verdad. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y